Estimados alumnos, continuando con el curso, hoy día en el curso de Ingeniería de Transportes 2 tenemos lo que es el tema de movimiento de tierras y maquinarias, el punto 2.1, para lo cual vamos a ver un video sobre el trabajo de maquinarias en obras viales. Bien, en cuanto a lo que es movimiento de tierras o la necesidad de transformar la topografía existente para lograr el perfil o el trazo que queremos, la subrasante que queremos, de acuerdo al diseño topográfico que hemos realizado y al diseño de la carretera que hemos ejecutado en el gabinete. Es necesario todo un pool de maquinarias para poder llevar esto a cabo. Entre estas maquinarias hay cierto tipo de maquinarias que se dedican básicamente al corte, ¿no? A la extracción de este material sobrante o a empujar este material para que luego pueda ser transportado con los volquetes. Estaríamos hablando de un tractor oruga o un tractor que esté sobre llantas de caucho. ¿De qué depende básicamente el uso de estos dos tipos? Como habíamos visto anteriormente, el uso de las orugas básicamente es para terrenos húmedos, arcillosos, en los cuales hay mucha dificultad con la fricción, igualmente en los cuales sería difícil el desplazamiento de esta maquinaria. Y en cambio en zonas secas, casi llanas, en las cuales no se necesita mucho esfuerzo, mucha tracción, tendríamos tractores oruga que estén yendo sobre un material tipo caucho. Como pueden ver, en la puerta hacer una combinación de unas llantas especiales mecánicas, en este caso sería sobre una oruga, ya que como podemos ver el material sobre el cual se está trabajando podría ser mínimamente arcilloso. Otro de los principales maquinarias que podemos utilizar para la construcción vial es el rodillo compactador. Como hemos visto, este rodillo puede ser neumático vibratorio, podría ser también un rodillo de tipo metálico, ¿no? Dependiendo al tipo, como habíamos visto, dependiendo al tipo de material sobre el cual se está trabajando. Si queremos realizar trabajos puntuales, por ejemplo la excavación de obras de arte, de zanjas, necesitamos netamente la ayuda de una excavadora o de una retroexcavadora, la cual nos da más flexibilidad para zonas puntuales en donde sería importante mover cierta cantidad o donde se necesitaría excavar cierta cantidad de volumen, por ejemplo para los pilares de un puente, para la cimentación de una defensa ribereña, o por ejemplo para la carga también de material en zona puntual hacia los volquetes y puede transportar el material, ¿no? Podría ser uno de los principales herramientas para tener en cantera, por ejemplo, ¿no? Luego de haber zarandeado, explotado, manipulado el material, pasaríamos entonces a cargar este material para luego ser transportado y enrasado, distribuido.
Entonces esta maquinaria, el cargador frontal, es una herramienta muy versátil. Tenemos herramientas complementarias también, que son como por ejemplo esparcidores de materiales, que es lo que estamos viendo en pantalla. Estos se cargan con material especial, digamos, material de préstamo, para hacer relleno en zonas en las cuales queremos obtener una cierta nivelación. Y luego los cargadores, luego los bulldozers harían su labor de corte o nivelación. Esto también se puede hacer mediante el uso de otra maquinaria, que sería la motoniveladora, ¿no? Que es bastante utilizado en carreteras. La motoniveladora tiene una ventaja de tener mucha movilidad, de tener varios ángulos de corte y poder darle un perfilado muy adecuado para la vía. Por ejemplo, es la que nos permitiría tener el bombeo o la inclinación necesaria para que una vía tenga la pendiente necesaria para la evacuación de aguas pluviales. Luego de tener ya nivelado este espacio, tendríamos maquinaria que esté compactando, ¿no?, el material que hemos trabajado y que ya hemos definido la pendiente, y el número de pasadas debe estar controlado de acuerdo al material. Igualmente, según las especificaciones de los ensayos de laboratorio, para obtener un grado de compactación por encima del 90%, ¿no? Sabemos que para obras viales y lugares donde van a circular vehículos, el grado de compactación tiene que ser superior al 90-95%. Sin embargo, en zonas peatonales puede ser menor, entre 80 y 90%, como son por ejemplo las losas recreativas y espacios peatonales, ¿no? Entonces, igualmente los tamaños de las diversas maquinarias de transporte, como los volquetes, pueden haber de 25 toneladas o a más, de acuerdo a la necesidad del proyecto. Bien, por otro lado tenemos, como les explicaba, la maquinaria para poder hacer el perfilado, que es la motoniveladora, la cual, como les dije, ya tenían diversos posibilidad de dar diversos ángulos para lograr el bombeo correspondiente a la sección transversal del vehículo. En este caso, esta maquinaria, después de que ya ha sido esparcido el material nuevo de préstamo por los volquetes, y esta la está tendiendo, la está esparciendo ya, pero con el ángulo de lo que sería el bombeo en la vía. En el fondo podemos ver también una retroexcavadora que estaría haciendo trabajos puntuales. Aquí tenemos la ejecución sobre una vía urbana, por ejemplo, en la cual se ha tenido que hacer alguna
un trabajo de reposición o adecuación. Posiblemente esta vía ya había cumplido su ciclo de vida, o estaban haciendo algún trabajo neto de mantenimiento de algunos tramos. Entonces, pasada tras pasada, la retroexcavadora, la motoniveladora, empieza a dar la pendiente correspondiente a la sección transversal de la vía. El operario en este tipo de maquinaria tiene la destreza suficiente como para dar la inclinación a la pala de corte, y de esta manera darle el acabado final antes de tender, antes de la compactación y el posterior acabado de las obras de arte. En este tipo de vías urbanas, como se puede ver, no se ha considerado cunetas ni el tratamiento de las aguas pluviales a nivel longitudinal, sino más que todo estas se dan a nivel de sumideros o obras de arte transversales. Como podemos ver, al parecer no es una zona tan lluviosa, sino es una zona un poco más seca y de nieve, por lo que no se han planteado obras hidráulicas en este tramo de la vía. Vemos que los volquetes están destinados básicamente al transporte y al tendido de el material para luego ser esparcido y dar el perfil correspondiente para el trabajo de compactación. Existe maquinaria especializada para hacer el trabajo del tendido, sin embargo aquí lo están haciendo de forma un poco manual, con la maquinaria existente. Básicamente la motoniveladora estaría haciendo primero una especie de tendido y luego estaría dando el corte para lograr la pendiente que se está buscando. En obras viales un poco más grandes se tiene maquinaria especial para realizar el tendido. Como habíamos visto en un video anterior, se cargaba el material dentro de esta maquinaria y esta con un poco de mayor precisión iba tendiendo finamente el material, ¿no? Entonces, pasada tras pasada, lo primero que hace la motoniveladora sería el tendido del material para luego dar los cortes finales de acuerdo a las plantillas que han dejado los especialistas en topografía y los maestros de obra. En este caso, ya luego de haber tendido, ya está dándole una especie de corte para avanzar con lo que es la gradiente o la pendiente transversal o bombeo. Como podemos observar, este material se va tendiendo primero a los lados de izquierdo, derecho, a los lados de la vía, y luego se empieza a trabajar para la parte del centro. En este caso ya estaría haciendo un afinado, un corte de la parte central
de esta vía urbana. Y también vemos a los especialistas en topografía que están haciendo el control de la pendiente del bombeo, que claramente se nota que está hacia el lado izquierdo de la vía. En este caso, como es un tipo de vía bastante, al parecer una vía de acceso arterial importante, los vehículos siguen transitando durante el proceso de tendido y perfilado de la carretera. Bien, veamos otro ejemplo de otra vía de entorno rural, en la cual se está ampliando posiblemente la capacidad de una vía ya existente y se está construyendo una vía alterna, ¿no?, para maximizar la capacidad de esta vía. En este caso se han amontonado en varios sectores el material de préstamo, y la motoniveladora estaría esparciendo, estaría tendiendo este material a lo largo de la carretera. Como podemos ver, una vez que ya se tiene cierto nivel, ya casi definidos ciertas pendientes, bombeos de esta vía, empiezan las compactadoras tanto neumáticas como las vibratorias a darle una compactación debida al nuevo material. Entonces podemos observar que la motoniveladora sigue haciendo su trabajo de esparción, mientras capa a capa se va aplanando el material, que debe ser aplanado cada 20-30 centímetros, ¿no?, capa por capa, en el caso de rellenos con material de préstamo, para lograr un nivel de compactación adecuado, ¿no? En el caso de tener bases y subbases, esto debería ser compactado cada 20 centímetros o 30 centímetros para lograr una compactación adecuada de todas las capas. Habíamos visto también que hay diferentes tipos de compactadores, neumáticos y lisos, por ejemplo vibratorios, y que su uso dependía del tipo de material sobre el cual se estaba compactando, ¿no?, si eran materiales finos o con gravas, ¿no?, o el tipo de material de préstamo que se está utilizando. Entonces poco a poco se está realizando una compactación y corte, lo cual está permitiendo que se pueda ser transitable, ¿no? El compactador neumático y el compactador de rodillo liso vibratorio estarían dándole cierta compactación preliminar a las diferentes capas que está generando la motoniveladora, ¿no?, para que no se hundan y puedan tener una mejor compactación al tener un mayor espesor de capas. Una vez que se ha terminado con las cantidades de materiales de préstamo, seguimos avanzando en otro tramo y los volquetes van acumulando, van apilando el material de préstamo
¿no? Que puede ser tipo lastre para que la maquinaria que viene atrás, la motoniveladora, empiece y las compactadoras empiecen a esparcir y a nivelar, compactando al mismo tiempo poco a poco. Entonces así poco a poco van avanzando con la distribución y el enrasado, la distribución del material a lo largo de toda la vía, ¿no? Son una serie de varias pasadas con las que va quedando poco a poco nivelada la vía. Entonces el rendimiento de estas maquinarias depende más que todo del número de pasadas, por hora, la cantidad de material que está distribuyendo y está esparciendo, si es que está realizando solamente actividades de corte, perfilado, o si es que está distribuyendo eh, en cierta cantidad que ha sido movilizada por los volquetes. Bien, luego de esta introducción sobre lo que es el uso de la maquinaria en el movimiento de tierras, especialmente en obras viales, vamos a ver cuáles son los factores que influyen en el movimiento de tierras. Ya sabemos que el movimiento de tierras se compone de lo que es el corte y el relleno o conformación de terraplenes. En un proyecto vial consiste en modificar la topografía del terreno para lograr la forma del terreno que hemos diseñado en el expediente técnico. Y esto está sujeto a ciertos factores que debemos considerar. Debe haber una compensación primero entre costes y rellenos para que no haya desperdicio o movilización o eliminación de material que podamos utilizar, ¿no? Que pueda tener ciertas características y podamos utilizarlas. Número 2, debemos lograr un transporte mínimo de material. ¿Qué quiere decir esto? Utilizar menos transporte de préstamo, mover o transportar el material lo menos posible. De esta manera sería más económica la carretera. Luego, analizar bien el tipo de suelo a través de los diversos ensayos de mecánica de suelos. Podemos caracterizar qué tipo de suelo tenemos en en las diferentes progresivas o kilómetros, y analizar si es que este suelo va a ser fácil de transportar o si sería reutilizable luego de hacer un corte para la formación de un terraplén. Y número 4, luego de tener un excedente y haber terminado la obra, el corte y la conformación de los terraplenes, ¿qué hacemos con este material que está sobrando? Debemos de tener lugares específicos para el depósito de estos materiales, generando el menor impacto posible en la zona. Como podemos ver aquí, este sería una especie de trazo o rasante, ¿no es cierto? Que sería lo que nosotros estamos planteando, y este sería el perfil del terreno existente. Entonces aquí, como podemos ver, hay materiales que se cortan y que se rellenan. Entonces lo ideal es que estos materiales de corte puedan entrar a rellenos próximos en kilometrajes lo menos posible distanciados. Entonces, como dice acá, el caso de material faltante, lo que queremos es transportar la menor cantidad y la menor longitud posible. Esta es una sección transversal de lo que sería la propuesta de un terraplén o
la sección transversal de una vía, ¿no? Tenemos la carpeta, que por especificaciones técnicas debe estar compactada al 100%, con una rasante, con un espesor de 30 centímetros. Tenemos un área de total corte para la formación de unos taludes y parte de la carpeta de rodadura, que es el suelo a excavar, el cual debe terminar con una compactación igual al 100%. En el caso de los terraplenes nos pide que esta compactación de Proctor estándar sometido al laboratorio debe dar 95%, en los cuales también tenemos gran parte de la carpeta de rodadura y unos taludes y cunetas que estarían después de los terraplenes. Entonces, como podemos ver, hay material que se puede utilizar para el relleno, y si es que faltara más material podríamos tomar material de préstamo. Entonces, ¿qué es necesario hacer antes de el movimiento de tierras? Lo primero es tener una idea total de cuál es la rasante, y para esto necesitamos eliminar la capa vegetal y también un material desechable, que sería material que se ha acumulado en tiempos próximos. De esta forma luego podríamos llegar a excavar en un suelo común, un suelo que se ha ido consolidando con el tiempo, y un suelo mucho más antiguo, que sería un suelo duro, hasta llegar a lo que es el material rocoso. Entonces podemos clasificar estas excavaciones de acuerdo al tipo de terreno: excavaciones en terreno blando, semiduro, terreno duro, muy duro, y finalmente en roca, ¿no? Estas clasificaciones también se pueden simplificar de acuerdo a los materiales: material suelto, material en roca suelta, material en roca fija y material totalmente blando, ¿no?, para lo que son los metrados en obra. Para la conformación de terraplenes tenemos básicamente 4 etapas. La primera es que antes de empezar debemos remover toda capa vegetal existente. No podemos hacer un relleno sobre una capa vegetal. Debemos de entregar un suelo totalmente enrasado y libre de material orgánico. La tercera etapa es lograr un espesor dado por las especificaciones del pavimento, de la estructura del pavimento, y que estaría también con una resistencia del 100% del Proctor estándar. La capa número 2 sería a un 95% del Proctor estándar o 90% del ensayo de Proctor modificado. Y finalmente la primera capa, que sería la capa más pegada a la carpeta de rodadura o asfalto, ya sea rígido o flexible, que debe tener un 100% de compactación en Proctor estándar y debe tener un mínimo de 30 centímetros. Estos espesores estarán bajo el diseño de los pavimentos, de la estructura del pavimento, y lo cual depende de las cargas o cantidad de ejes equivalentes de vehículos pesados. Entonces, ¿cuáles son los controles que debemos de tener durante la ejecución de estos rellenos? Deben ejecutarse en capas horizontales, como ya habíamos dicho, con un espesor menor o igual a 20 centímetros en todo el ancho de la calzada o acera y en longitudes adecuadas. Se debe hacer una distribución, un mezclado y una compactación con la maquinaria que hemos visto en los videos. En caso de ser transportado y vaciado mediante camiones u otro equipo de volteo, como eran esos equipos esparcidores de material, esta distribución o esparcimiento debe ser hecho con un bulldozer, o sea, con una niveladora o un
equipo similar adecuado, ¿no? Que estaría haciendo un bulldozer o un tractor podría hacer la distribución, mientras que la motoniveladora haría el perfilado para tener los bombeos de la sección transversal adecuados. Si es que este material no fuera uniforme, se deberá hacer el mezclado hasta obtener la conformidad, ¿no? Esto dependiendo si mezclamos dos materiales de distintas canteras, por ejemplo. ¿Cómo calculamos los volúmenes de corte y relleno? Ya como habíamos visto en sesiones anteriores, básicamente es hacer una media de las dos áreas que tenemos a los extremos, al inicio y al final de las progresivas, separadas cada uno por 20 metros, sacar la media de estas dos áreas y finalmente multiplicarlo por la distancia para obtener el volumen. Entonces, si tuviéramos, como en este ejemplo, nos pide calcular el área de la sección transversal mediante el método de coordenadas. Tenemos un área aquí en este que está definido por las coordenadas en X y Y. Hallamos las coordenadas de los componentes que están oblicuos, tanto para X1 y para X2. Luego de esto colocamos las coordenadas en X y Y para cada uno de los puntos y llegamos a calcular una sumatoria de las pendientes para todos los puntos. Sacamos el área, que sería la diferencia entre estos dos valores de pendientes a izquierda y derecha, que nos daría un área de 295.1 metros cuadrados. Entonces multiplicamos por la distancia de separación entre las dos progresivas y nos daría un volumen total de 5.950 metros cúbicos. Otra definición que es muy importante tomar son los factores de compactación y esponjamiento. ¿Para qué sirve esto? Básicamente el factor de compactación nos dice, en función de la densidad a la que queremos llegar y el porcentaje de compactación en el ensayo de Proctor modificado y según la densidad del sitio, necesitamos dar un factor para que se pueda reducir el volumen que hemos extraído y colocarlo en un lugar específico, mientras que lo contrario sería el factor de esponjamiento, que sería la cantidad de volumen que hemos excavado y que esta, por estar suelta, se expande y este material sería cargado para un transporte, por ejemplo. Entonces, en el ejemplo número 1.2 nos dice: en un trabajo de movimiento de tierras en material en sitio de corte se tiene una densidad de sitio, que la tenemos aquí 1360. Nos dice que el ensayo de Proctor estándar nos dice que se tiene una densidad de 1780 kilogramos sobre metro cúbico. Por otro lado, nos dice que este material será relleno con una densidad del 95%, que es la que queremos lograr. Nos dice: halla el factor de compactación. Aplicamos la fórmula que hemos visto, densidad de Proctor por el porcentaje de densidad máxima sobre la densidad del sitio, y nos sale que el factor de compactación sería de 1.24. ¿Esto qué significa? Entonces nos dice que calcular el factor y además expresar el volumen de tierra en términos de metros cúbicos suponga que el volumen a rellenar tenemos un espacio a cubrir de 1545, que sería el volumen en el sitio que queremos rellenar. A este le tenemos que multiplicar por ese factor de 1.243 y necesitaríamos un volumen total necesario para movilizar o para traer de algún sitio o préstamo o de la misma extracción de la carretera de 1921 metros cúbicos. En otro ejemplo nos dice, supongamos que necesitamos desechar el volumen
de tierra calculado en el ejemplo anterior, digamos que solamente lo quisiéramos eliminar, determine la cantidad de viajes necesarios para el trabajo. O sea, utilizamos la capacidad de los camiones, que sería de 12.3 metros cúbicos, y que se ha esponjado en un 28%. Entonces, en el ejemplo anterior habíamos visto que al calcular el promedio de las áreas por la distancia teníamos 5.950 metros cúbicos, lo cual multiplicado por el factor de esponjamiento, este 5.000 era lo que teníamos que cortar, y al esponjarse para transportarlo serían 7.616, lo cual dividido entre volumen de camión nos darían 620 viajes a realizar, o 620 viajes de un volquete de 12.3. Entonces, una forma para ver cuánto es el volumen de corte y el volumen de relleno en toda una trayectoria, una longitud de carreteras, es elaborar el diagrama de masas. ¿Qué es esto? Que es el control de cortes y rellenos a lo largo. Para esto mostramos en pantalla la rasante existente y la rasante propuesta por el proyecto en azul, ¿no? En la cual queremos hacer varias secciones de corte, corte y otras que deben ser de relleno, ¿no? Entonces vamos a calcular si es que va a sobrar o va a faltar material al final de todo este uso. Para esto tenemos los siguientes datos. Tenemos volúmenes por progresivas cada 100 metros, volúmenes de corte, corte, y volúmenes de relleno a partir de las 700 a la 1600, y así sucesivamente hasta llegar a los 4 kilómetros de carretera. Para esto necesitamos considerar que el volumen de relleno debe ser un volumen esponjado, ya que debemos conseguir, por ejemplo en este caso en la progresiva 0 más 700, un volumen de 0.2 metros cúbicos de material para rellenar 0.61 metros cúbicos en la realidad. Luego hacemos una acumulación de volúmenes de acuerdo a los signos positivos y negativos. Por ejemplo, aquí todos los que están en corte van sumando a acumulación, serían positivos, y los de relleno serían negativos. Entonces, ¿cómo veríamos esto si es que lo ploteamos? No, entonces tendríamos que en los primeros 1500 se ha estado acumulando bastante material. Luego hemos estado utilizando este material para el relleno, por eso ha bajado. Acá ha bajado tanto que necesitamos un material adicional. Luego tenemos material de sobra, necesitamos material para rellenar todo este volumen. Finalmente tendríamos material para rellenar y prestar a estas zonas con corte. Luego vayamos a ver qué es el transporte o el acarreo del material. Para eso tenemos tres tipos de unidades. La primera es el metro cúbico estación, que nos da la cantidad de metros cúbicos por cada una de las estaciones o puntos de control del eje de la carretera en planta. Cada una está separada cada 20 metros. Entonces es la producción que tiene. Por ejemplo, acá nos dice se desea transportar 1000 metros cúbicos a una distancia de 48 metros, que es una distancia muy próxima al punto de extracción. Determine cuántos metros cúbicos estación representa este movimiento. Entonces cada estación está determinada cada 20 metros. Tenemos un volumen de 1000. La distancia de 48 metros entre 20 sería 2.4 estaciones. Entonces multiplicamos el volumen por el número de distancias en estación y tendríamos 2400 metros cúbicos por estación. De la misma manera, si quisiéramos controlarlo cada 100 metros, un hectómetro
haríamos lo mismo. Tendríamos, si desea transportar 1000 metros cúbicos a una distancia de 280, dividimos 280 entre 100, serían 2.8 hectómetros, el cual multiplicado por el volumen de 1000 sería 2800 metros cúbicos por hectómetro. Y el tercero sería el kilómetro, el metros cúbicos por kilómetro, que sería una distancia de 1000 metros. En el problema nos dice transportar 1000 metros a una distancia de 3600 metros. Entonces tendríamos que 3600 dividido entre la distancia de control, que serían 1000, serían 3.6 kilómetros, lo cual multiplicado 3.6 kilómetros multiplicado por el volumen serían 3600 metros cúbicos kilómetro. ¿Para qué hemos hecho esto? Básicamente para lograr definir los límites de acarreo. Existe un acarreo libre en el cual las distancias de movilización de este material de corte son muy cortas, ¿no? Son bien cercanas al lugar de producción y se hacen básicamente con la misma maquinaria con la que estamos extrayendo, no necesitamos volquete, se hace con la misma maquinaria de extracción, ya sea cargador frontal o ya sea con una retroexcavadora o excavadora. Y esto nos permite hacerlo con hasta una distancia de 300 metros. Si es que superamos la distancia de 300 a 800 metros, ya se llamaría una distancia de acarreo económico, que quiere decir que la distancia no es tan lejana, es intermedia, y para esto utilizaríamos la unidad de metros cúbicos por hectómetro. Y para una distancia de acarreo especial quiere decir que si superamos llevar el material más allá de 1 kilómetro, quiere decir quizá a otra cantera o a otra zona donde debemos de trabajar, básicamente sería en metros cúbicos por kilómetro. Entonces, ¿cuáles son los costos? Esto nos lleva a determinar costos de excavación. Tendríamos una excavación común que incluye los trabajos de excavación, el acarreo libre, que como habíamos dicho era menos de 300 metros, hacer una compactación y formación de terraplenes y taludes. Eso sería todo lo que conlleva hacer una excavación común. La excavación de material de desperdicio representa la excavación excedente. El costo es menor ya que no incluye el costo de compactación, solo el transporte al sitio de botadero. Quiere decir que vamos a llevar todo el material que se ha generado excedente y lo vamos a disponer en un lugar adecuado. Aquí rige un costo de control ambiental que también habría que pagar a los dueños de este lugar donde vamos a botar el material, y el costo depende de las personas que nos están facilitando, la comunidad que nos está facilitando el espacio. Se pueden dar dos situaciones, de que falte material. En ese caso recurrimos a un banco de préstamo. Podemos hacer cortes de lugares donde podemos encontrar el material calificado, y otro podría ser el depósito de materiales. Podemos utilizarlo en taludes más amplios, no habría ninguna restricción si utilizamos los mínimos que está estableciendo el manual para el diseño de taludes. Podemos tener unos taludes un poco más amplios y ahí podríamos disponer el material excedente sin tener que eliminarlo. De esta forma nos ahorraríamos el costo por transporte, pero tendríamos que modificar las partidas de composición de terraplenes en los precios unitarios del proyecto. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en el cual el movimiento de tierra para la construcción de una carretera se requiere determinar la máxima distancia a la cual es económico acarrear un material producto de los cortes dentro del proyecto. Entonces ha habido un excedente y se quiere saber cuál es la distancia hasta donde es económico
poder transportar ese material. Tenemos los costos de excavación, 3.5 en este caso soles por metro cúbico, el costo de acarreo hasta 100 metros, 0.06 metros cúbicos estación, hasta 1 kilómetro lo hacemos por hectómetro, 0.3 metros cúbicos por hectómetro, y el especial de 0.9 metros cúbicos por hectómetro. La distancia de acarreo libre es de 300, como ya lo habíamos visto. El costo del material de préstamo 0.15 soles por metro cúbico. Distancia, el sitio de préstamo, la distancia hacia la cantera es de 550 metros y la distancia al sitio de desecho o al de depósito es de 350 metros. Aquí tenemos los datos, los costos que se han establecido según este problema. Entonces, ya teniendo todos los datos, necesitamos calcular un costo de excavación fuera del proyecto, que estaría dado por el costo CF, costo fuera, costo de material de préstamo, costo de excavación, costo de acarreo a los 1000 kilómetros, a los 1000 metros, que sería la distancia de préstamo menos la distancia de acarreo libre, más el costo de excavación, que estaría en función del costo de acarreo, la distancia de desecho y la distancia de acarreo libre, lo cual nos da un valor de 8.05 soles por metro cúbico, que sería un costo de excavación fuera del proyecto. Luego calculamos el costo de excavación dentro del proyecto, que sería a menos de 1 kilómetro, en la que la distancia D la distancia D sería 1 kilómetro, y el costo de excavación dentro del proyecto estaría dado por el costo de excavación, el costo de acarreo dentro de 1 kilómetro, la distancia que sería 1000 menos la distancia de acarreo libre, que serían los 300. Ya tendríamos el costo de excavación dentro del proyecto, el costo 1, el costo dentro del proyecto que sería mayor a 1000, sería utilizando la distancia de 1 kilómetro menos la distancia de acarreo libre, y estos dos costos deben ser iguales, ¿no? El costo de excavación más el costo de acarreo para 1 kilómetro debe ser igual a el costo fuera del proyecto que hemos estimado, en el cual la distancia nos sale en 1816 metros o 1.8 kilómetros, ¿no? Para lo cual no se está cumpliendo la condición de que deban ser iguales los costos. Entonces, para esto volvemos a hacer esta estimación en el cual los costos de excavación más los costos de acarreo, tomando una distancia de 1 kilómetro menos la distancia de acarreo libre, deben ser iguales a los costos fuera del proyecto. Volvemos a hacer este cálculo de despejar D y nos daría 5300 metros, lo cual estaría cumpliendo, dado que esto es mayor que 1000 metros. Entonces estaría cumpliendo la condición. En la condición anterior habíamos dicho que debe ser menor, entonces no cumplía. Entonces, ¿cómo interpretamos o cómo utilizamos el diagrama de masas para lo que es el acarreo de los volúmenes de material? Supongamos que se tiene que calcular la distancia que hay entre dos volúmenes correspondientes a un acarreo económico. Ya vimos el acarreo económico, que puede ir de 300 a 1000 metros. Luego tenemos el diagrama de masas. Definimos que el acarreo económico era de 300 a 1000, y este es el perfil de la topografía existente, y este sería el diagrama de masas que ya tiene los acumulados. Entonces, como podemos ver, existe una distancia de acarreo económico que sería en todo este sector, que es 5565, y una de acarreo libre que sería 2686, y el resto que sería la especial, que sería una distancia superior, estaría en 975.
No, entonces esto lo podemos ver para todo el recorrido de la longitud de la carretera, en lo cual tendríamos que el color rojo es la distancia de acarreo libre, las zonas donde vamos a utilizar de forma este material de corte en rojo entraría a rellenar este sector. La de acarreo económico, es decir que las distancias entre los puntos azules estarían entre 300 y 1000, y este material tendría que ser, el excedente que está mucho más alejado tendría que ser usado para rellenar un sector un poco más alejado, superior a los 1000, ¿no? Pero dentro de la obra. Y el volumen en morado o en magenta sería lo que está sobrando y lo que no hemos llegado a utilizar en la obra y lo que tendríamos que disponer para eliminación. Entonces para esto tenemos que lograr una distancia de acarreo económico que es igual a la distancia promedio entre los rellenos y la distancia promedio de los cortes, que salen de la sumatoria de rellenos por volumen, de la distancia de relleno por volumen de relleno para cada una de las progresivas, entre la sumatoria de los volúmenes de relleno, igual para los cortes. Tabulando esto tendríamos los volúmenes de corte relleno, la multiplicación de estos, la multiplicación de volúmenes por distancias, y aquí tendríamos ya las sumatorias de los valores para tener las distancias XC y XR, que serían XC 330 para el corte y para el relleno las distancias serían de 994 metros. Entonces tendríamos que finalmente la distancia promedio que estábamos buscando, la distancia económica, sería de 664 metros. Luego supongamos que el acarreo económico le hemos puesto un precio de 0.30 soles por metro cúbico por hectómetro, y el precio de excavación sería de 3.5 soles por metro cúbico. Calcule lo que cuesta realizar este procedimiento. Entonces tenemos el precio de excavación y el otro sería el precio del movimiento de tierra económico, 0.30 y 3.5. Tendríamos la distancia que ya hemos estimado, distancia económica 664 metros que habíamos calculado anteriormente, y el volumen que teníamos en total disponible para movilizar. Entonces el acarreo estaría dado por la distancia menos 300, que sería 664 menos 300 metros, que sería la distancia que vamos a utilizar para multiplicar por el volumen a mover. Entonces tendríamos aproximadamente 20.256 metros cúbicos por hectómetro, y el costo sería simplemente multiplicando por el precio que se tiene por el volumen a movilizar, que sería 5.000, ¿no? Entonces tendríamos un total de costo de 25.554 soles para realizar esta movilización de material. Bien, entonces en la próxima clase estaremos complementando ya un poco más con lo que son costos y presupuestos, programación de obra, y para terminar la primera parte de del punto 2.1 de la segunda unidad. ¿Qué hemos aprendido en esta clase? Básicamente, si nos podemos recordar, es los conceptos y los principios del movimiento de tierras, cuáles son las maquinarias que utilizamos normalmente en lo que son el movimiento de tierras, el transporte de materiales, de los proyectos viales, luego algunos cálculos sobre la estimación del diagrama de masas, cómo utilizarlo y cómo relacionarlo con lo que es el acarreo, ¿no? Los diversos tipos de costos
diversos tipos de acarreo según la distancia y lo que implica los costos de movilización de estos materiales. Bueno, por favor llenen todos los cuestionarios que se han formulado al inicio de cada una de las diapositivas y descríbanlo en vuestro cuaderno.